damos la bienvenida a Federico Benítez, gerente de desarrollo de negocios de Arus, Carlos Mario Mejía, gerente de la Clínica Medellín, y Jorge Alejandro Mejía, gerente de operaciones ARL Sura, quienes nos hablarán de la transformación desde los procesos, tecnologías emergentes para el sector salud. Bienvenidos. Vale, buen día a todos. Me presentaba Natalia recién, Federico Benítez, yo trabajo en Arus, del área de negocios e innovación. Arus es una compañía muy cercana durante muchos años a lo que es la operativa del sector salud, seguridad social, seguros. ¿Me está yendo para adelante? Listo. Arus es una empresa muy cercana a la parte operativa, ¿cierto? Durante muchos años ha conocido lo que es realmente lo que está por detrás de la operativa de seguridad social y salud. Me acompañan dos amigos de la casa, realmente. Jorge Mejía, él es gerente de operaciones de ARL Sura, y Carlos Mejía, que es el gerente de la Clínica Medellín. Acá hago como una precisión, y es ¿quién está familiarizado con el sector salud en Colombia? ¿Quién conoce, quién trabaja? Listo. Tal vez la pregunta era al revés, ¿quién no? Como para hacer como una pequeña salvedad ahí, para las personas que no están familiarizados. Digamos que el sector salud en Colombia tiene un sistema, tiene su complejidad además, pero digamos dentro de los distintos actores del sector salud, para resumirlo, hay tres que son obviamente muy fuertes, que tiene que ver lo que son las entidades promotoras de salud, ¿no? Las EPS, y las EPS básicamente cumplen un poco un rol que en otros países son las aseguradoras, ¿no? Es básicamente los que se encargan digamos, de velar y de asegurar el tema salud. Están las ARL en Colombia, las administradoras de riesgo laboral, ¿sí? Que desde una perspectiva similar, pero muy orientada a lo que es trabajo, ¿sí? A los riesgos laborales en sí, a los riesgos relacionados al trabajo. Y después hay otro actor que se llaman, acá en Colombia son las IPS, ¿cierto? Para algunos será obvio, pero para el resto, IPS, instituciones de prestaciones de salud, ¿cierto? Entonces, instituciones prestadoras de salud. Entonces son realmente las clínicas, los hospitales, ¿no? Lo que al final, al lugar donde vamos cuando nos atienden, ¿no? Entonces, acá nos acompañan dos actores muy importantes dentro del sistema, y era un poco la intención era justamente como hacerlo abierto. Realmente la dinámica que nos planteamos es una presentación muy cortita que yo voy a usar de unos 20-25 minutos, y después pasar como unos 20-25, dependiendo de lo que nos sobre, a hacer como un poco una conversación con ellos dos. Esta semana, hablando un poco con Jorge la otra vez, Jorge me decía algo súper interesante acerca del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo en el que estamos hoy por hoy, el entusiasmo de las posibilidades que tenemos, de la tecnología, de las herramientas que hay disponibles y todo el cambio que tenemos hoy disponible. Pero Jorge me decía una cosa súper interesante, y es el entusiasmo sobre todo es una caja de resonancia de lo bueno. O sea, el mensaje siempre es lo bueno, y obviamente está bien porque hay muchas cosas interesantes que se están haciendo. Pero a veces el entusiasmo nos hace contar o ver siempre las historias buenas, y a veces dejamos un poquito de lado las historias malas. O no la historia mala, sino por lo menos la complejidad. Lo que nos cuesta, o lo que les cuesta digamos, al corazón del sistema, del sector, realmente implementar cambios, ¿no? Transformar, implementar cambios. O sea, ¿cuánto le cuesta a una operación enfrentar situaciones de cambio? Por eso yo, siendo un gran consumidor de eventos y seminarios y demás, me gusta mucho a aquellos en los que dan la oportunidad de escuchar un poco, no solamente los gurús de transformación, lo cual es súper válido y súper interesante, pero también de la gente real, ¿no? De la gente que el día a día se tiene que estar enfrentando a esto, ¿no? Entonces vemos esas posibilidades allá arriba, pero después en la vida práctica, ¿qué significa? Por eso, y esa realmente fue la intención de haber invitado a dos amigos de la casa, con los cuales estamos haciendo cosas interesantes, bastante disruptivas para el mercado seguramente, pero eso, bueno, todavía esto se va a saber pronto, pero esa es la intención, ¿sí? Que sepamos que escuchemos de primera mano la visión de quien ejecuta al final, ¿sí? Los procesos de cambio y de transformación. Les voy a confesar algo también. Hay una trampa en el título. El título, yo creo, vamos a hablar mucho más
mucho menos de tecnología y mucho más de procesos, mucho menos de tecnología y mucho más de cambio. Creo que es algo que se ha repetido en algunas conversaciones entre el día de ayer y de hoy, súper interesante, es la transformación no es comprar tecnología al final, ¿no? Tiene que tener un sentido, tiene que tener un contexto. Entonces la trampa está porque bueno, le dejamos la palabra tecnologías emergentes, sobre todo para capturar audiencia, y hay un caso muy divertido el año pasado, con todo este boom de blockchain, ¿no? El año pasado hay una empresa que se llama Long Island Ice Tea, que es una empresa de té helado de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, y los tipos lo que hicieron es le cambiaron el nombre. La empresa en vez de Long Island Ice Tea le pusieron Long Blockchain Corp. Las acciones subieron 290%. Subieron 290% en solo 3 meses. Entonces un poco la intención de mantener el nombre de tecnología emergente como para capturar la atención, pero bueno, algo vamos a estar hablando. ¿Quién reconoce esta imagen? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué es eso que está ahí? Computador. Eso de ahí es un disco duro del año 1956. Ese disco duro era el famoso, fue el primer computador IBM, que se llamó el IBM, el primer computador comercial que se llamó IBM 305 y tenía este disco duro IBM 350. Una novedad para la época, espectacular. ¿Qué capacidad creen que tendría ese disco duro? Tiren, no sé, alguno. ¿Cuánto? En megabytes, en megabytes. ¿Cuánto? ¿28? 3.75 megabytes y pesaba casi 1 tonelada. E incluso hay una historia graciosa porque supuestamente la capacidad podría haber sido hasta 4,5, pero el departamento de marketing de IBM le dijo, no sé cómo comercializar algo con tanto almacenamiento, no puedo. Entonces la decisión de bajarlo fue porque en 1000 kilos que tenían ahí tenían un poco más de potencial, pero no lo usaron por un tema de marketing. ¿Sí? 3.75. ¿No? Ahora se preguntarán qué tiene que ver esto con la salud, ya vamos para ahí. Siempre me pareció gracioso además esto, cuando hoy nos dicen cómo nos afecta físicamente la tecnología y por qué las pantallas y por qué estamos en la posición y demás, y siempre me acuerdo de estos dos que están ahí tirando, ¿no? La espalda, como la deben de tener. 50 y pocos años después, 2010. Estamos hablando que multiplicamos por 100.000 la capacidad de almacenamiento en un dispositivo de 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿sí? 512 gigas, 100.000 veces en un periodo de 50 y pocos años, menos de 60 años. ¿Sí? Esto es un fenómeno que fue observado, algunos ya habrán escuchado de esto, que fue observado por Gordon Moore. Gordon Moore fue uno de los cofundadores de Intel y lo que él observó básicamente formuló una ley, que no es una ley científica, es una ley empírica, porque es un poco de la observación de la realidad, y dice, él fue observando que cada cierto periodo corto de tiempo, que en algún momento fue entre 18 y 24 meses, la ley como que se fue ajustando ahí, se duplicaba, ¿sí? Y la capacidad, inicialmente la ley decía se duplicaba la cantidad de transistores en un chip. ¿Sí? Eso quiere decir que cada 2 años básicamente se duplicaba, ¿cierto? Esto es algo que digamos, en la observación inicial partió de los chips, pero en el mundo de la tecnología, mucha gente de tecnología está acá, esto después se expandió, se hizo una especie de paradigma, ¿cierto? En el mundo de la tecnología se hizo el paradigma que le dio como vida el tema de la exponencialidad. ¿Sí? Entonces, cada cierto periodo de tiempo estamos duplicando o incrementando significativamente, pero inicialmente duplicando las capacidades computacionales, la cantidad de píxeles en una cámara de fotos, la cantidad de chips, etc. Hay todo un tema relacionada a singularidad y exponencialidad que se basa en eso, en que estamos en un momento en que obviamente se está creciendo de forma exponencial y también miedosa, ¿no? Desde algún punto de vista. Todas esas predicciones que dicen 2030, 2040, ya la inteligencia artificial va a tener la capacidad de procesamiento humano y ya el 2050 esto y el 2080 eso, básicamente todas por detrás de alguna forma están inspiradas o tienen algo de esto, algo de la exponencialidad o algo de la ley de Moore original. Y esto que dice que también los costos van bajando, ¿sí? Porque los costos de producción, los costos de accesibilidad, etcétera, fueron bajando. Y esto es un fenómeno súper conocido, súper observado. Ahora, les voy a traer uno
Les voy a traer uno que no es tan sabido o tan popular todavía. En el año 2012, 4 investigadores del Reino Unido hicieron una observación similar en el sector salud, pero a la inversa. ¿Sí? En vez de que en realidad se está exponencialmente creciendo, está decreciendo. Hay una observación, ¿no? Ellos, igual que Moore, empezaron con un componente del sector que fue el desarrollo de innovación y desarrollo en el sector drogas y medicina, ¿sí? en el sector salud. ¿Qué dicen ellos? Que en realidad cada periodos de 8 o 9 años, a pesar de que la inversión en innovación y desarrollo, a pesar de que las capacidades, a pesar de que los recursos humanos vienen aumentando, o sea, el gasto, la inversión y los recursos humanos y las tecnologías disponibles que podrían ayudar, sin embargo, en el sector salud está pasando algo así, en el tema de desarrollo. Bueno, esto está... En el tema de desarrollo está como un poco así, es decir, los resultados de las inversiones de innovación y desarrollo están perdiendo eficiencia respecto a sus resultados, ¿no? O sea, los resultados en realidad son mucho menores de lo que se esperaba. Esto es una ley, bueno, esto es 2012, 2013, que empezó a preocupar que esto, al igual que pasó con Moore, de los chips, pasó a ser un paradigma general del sistema, se empezó como también a propagar, digamos, qué pasa si hay un efecto de este tipo que esté pasando en el resto de la salud, en el resto del sector salud. Cuando hablo de salud acá es muy genérico, ¿no? Desde biofarma, atención, sectores en general. Entonces, hay algo que está sobrevolando un poco los sistemas de salud y es, se ve la eficiencia de alguna forma está bajando, a pesar de la inversión y a pesar de que estamos gastando más, lo cual está bien, o sea, hemos tenido mejoras en nuestra calidad de vida, mejoras en nuestra expectativa de vida. Sin embargo, hay un tema fundamental y súper preocupante, y es los gastos en general en todo lo que tiene que ver con salud van en aumento. Y si los resultados proporcionalmente en realidad están siendo menores de lo que se espera, el concepto general es si estamos realmente teniendo el valor por todo lo que le estamos poniendo al sistema y al sector salud, ¿no? Esto es en general, esto es una problemática en general, no es solamente de Colombia, que está sobrevolando y tiene que ver con la sostenibilidad y la solvencia. Y en el sector salud en particular, a pesar digamos de que es una preocupación en general de todos, sector salud en particular tiene una función misional, ¿cierto? Al final no es la utilidad lo que se está buscando, sino se está buscando la utilidad como un medio para dar bienestar y para, digamos, apoyar en la salud general de las poblaciones. Entonces, con esa preocupación en mente, por ejemplo, en la última revista de Supersalud es la entidad que vigila, ¿no? y supervisa el sector salud. La Superintendencia de Salud en su última revista ponía como principal preocupación del sistema general de salud y de seguridad social y salud en Colombia es la solvencia del sistema, ¿no? Entonces, como primer mensaje inicial de los tres que quería dejar con esta presentación es la eficiencia, la solvencia son críticos para la supervivencia y la sostenibilidad del sistema. Entonces, si bien en otros lugares podemos darnos el lujo por inversión, por futuro, etcétera, tenemos que revisar qué tan eficientes somos en los sistemas de salud en general, y obviamente esto es una preocupación, Colombia, ¿sí? Obviamente no es un fin, es un medio, pero al final de cuentas es lo que permite la sostenibilidad en sí del sistema, ¿no? Ahora sí, un poquito más como de tecnología. Tema tecnología para ver un poco las tendencias y no sé qué, que tenía un título muy rembombante de la presentación. Un poco las tendencias de, bueno, nosotros miramos para ver tendencias, miramos principalmente academia y miramos después la financiación, la inversión en el sector de emprendimientos que se está realizando en tecnología, ¿cierto? Les voy a contar 2 o 3 como megatendencias, ¿no? Hay una primera megatendencia desde el punto de vista de tecnología, y esto es muy también de alto nivel, pero tiene que ver con la convergencia de las tecnologías, ¿sí? Hoy por hoy nosotros, hoy estamos en una charla de inteligencia artificial que nos contaba esto que se podía hacer, pero seguramente hay un médico que pueda decir, bueno, no, pero si yo le pongo datos médicos, entonces cruzo esto. Lo que está pasando es las distintas ramas de la ciencia y la tecnología en el sector salud están convergiendo, ¿sí? Entonces, casos como
se está buscando cómo es la interfaz entre el humano y la máquina, ¿no? De alguna forma, yo cómo conecto el humano. Ahí el MIT tiene unos experimentos de que uno no tiene, sin hablar, la máquina le captura por los impulsos, tiene un tema de inteligencia artificial por detrás, interpreta y puede hacer cosas. Es decir, básicamente no está hablando, no está moviendo la boca, pero sin embargo puede expresarse, puede hablar y la máquina puede decir lo que él está pensando, de alguna forma. Neuralink, que es un caso de conectar, es un emprendimiento de conectar, que busca conectar el cerebro humano con el computador para ampliar el potencial que tiene el cerebro. CRISPR, no sé si alguno está familiarizado con el tema es una metodología que se viene trabajando hace muchos años, es básicamente edición de genes, o sea, es meterse, sacar la célula, editar el gen, el gen el ADN del gen y devolverlo para que eso pueda como cambiar un comportamiento o alguna enfermedad, e incluso hasta poder anticipar enfermedades genéticas, o sea, ir y decir, esta persona tiene una predisposición para tener una enfermedad genética, entonces yo voy y le edito el ADN para que no la tenga. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto se converge hoy por hoy? Porque, por ejemplo, hoy ha tenido una aceleración impresionante gracias a la inteligencia artificial, a la capacidad de masticar un montón de datos. Esto necesita estar procesando petabytes de datos, entonces necesita, digamos, de una capacidad computacional muy grande. Gracias a la computadora, es decir, gracias a la ciencia computacional, una ciencia que es muy de biología o de biología, de investigación biológica, y se mezcla con ingeniería, que puede ser esto que estamos hablando de poder tener resultados como mecánicos al final de todo esto también, ¿no? Entonces, esta es la mega convergencia que se habla. Cuando vamos como un poco al sector financiación, que era lo que les comentaba recién, que es otra cosa interesante a mirar, bueno, ¿en qué se está invirtiendo? ¿Qué es lo que están haciendo las startups a nivel mundial desde el punto de vista de salud? Obviamente hay ciertas tendencias que son generales y no son novedad, por lo menos creo que escuchamos de ellas todos los días. Tema de datos, analítica, big data, inteligencia artificial en todos los frentes. Hoy en la presentación anterior veíamos, y es interesante como desmistificar eso, inteligencia artificial no es solamente para que yo pueda hablar con el celular, o no es solamente para que yo pueda tener como un chatbot, ¿no? Inteligencia artificial en realidad es un poder con un alcance muchísimo más grande, procesamiento de datos, procesamiento de imágenes, entendimiento, búsqueda de patrones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, data, big data, inteligencia artificial, son claramente tendencias. Después todo lo que tiene que ver con la personalización, ¿sí? La inteligencia artificial está permitiendo poder hacer esta microsegmentación, poder entender al paciente a nivel de qué le gusta, qué no le gusta, justamente por tener esa capacidad de procesamiento de datos tan grande. Entonces hay múltiples, esto es como algún ejemplo de empresas, startups de las como más reconocidas. En el mundo se habla que el año pasado hubo algo así como una inversión de casi 7 billones de dólares hubo en inversión en empresas, en emprendimientos que tiene que ver con salud. Hay registradas, este es como un escáner de emprendimientos y tiene algo así como 1.700, 1.800 empresas, digamos, emprendimientos, startups realizando cosas a nivel mundial. Dos observaciones de esto, de cómo se está moviendo esto es, uno, lo que se está viendo en el tema de estas tecnologías, estas empresas no están vendiendo la tecnología en sí, no están vendiendo la inteligencia artificial, no son empresas que venden el motor para procesar Big Data, ¿no? Lo que están haciendo es combinando múltiples, y en realidad cuando empezamos a escarbar, todas tienen un poco de Machine Learning, inteligencia artificial, algunas tienen un poco de Virtual Reality, algunas tienen un poco algunas incluso en el tema de historias médicas y demás, hasta de blockchain también. O sea, son combinaciones de cosas que generan una propuesta de valor distinta. Esa es la primera observación, no venden. O sea, es difícil encontrar una empresa que se dedica a esto, que voy y te vendo la tecnología en sí, sino que es la propuesta de valor más combinada. Y la segunda observación es, cuando empezamos a ver el mapa, cuando vemos la cadena de valor del sector o de un sistema de salud, lo que vemos es que normalmente las empresas se dedican a componentes específicos, a solucionar problemas específicos del sector. No hay o no se ve todavía, no se ha visto el que venga y dice, no, soy el sistema de salud alternativo, el que tengo toda la cadena de valor de salud, ¿no? En realidad se enfocan a resolver problemas específicos. Casos como, no sé, por nombrarles uno, Avicii. Esto es como telemedicina, ¿cierto? Acá telemedicina, tenemos temas de seguro, tenemos temas de monitoreo, tenemos historias clínicas.
tema de telemedicina, Vice es como una especie, un Uber, es el Uber de la telemedicina. Básicamente lo que hace es, hoy por hoy ya tiene 38 países, no está en Colombia, pero probablemente o pueda entrar en algún momento, tiene 38 países, cerca de 35 millones de usuarios, y lo que hace es conecta, ¿sí? Conecta doctores, médicos que están en emergencias, que no son especialistas, sino que no saben en profundidad de todos los temas, pero puede conectar con gente, con especialistas que están del otro lado, que están en algún sitio, que les puede estar brindando como una especie de apoyo durante un momento de emergencia, ¿cierto? Es como un especialista as a service, ¿no? Empresas como Flatiron, un poco lo que yo les decía, empiezan por nicho. Flatiron es una empresa de cuentas médicas en Estados Unidos, pero se dedicó con un problema puntual y decir, ir a las cuentas médicas oncológicas en Estados Unidos y la información que podían sacar de ahí para evitar fraudes, para evitar un montón de cosas. Entonces empezaron montando solamente una inteligencia artificial para escanear lo que eran las cuentas, escanear lo que era como la documentación de los procedimientos oncológicos, y le fue tan bien que después empezaron a agregar productos, ¿sí? Entonces, ¿es una inteligencia artificial? Sí. ¿Venden inteligencia artificial? No. ¿Sí? Están solucionando un problema específico dentro de toda la cadena de valor de salud. Rápidamente también pasa lo mismo, cuando nos vamos al hospital y yo reviso la cadena de valor de un hospital, pasa lo mismo. O sea, las empresas están dedicando a resolver problemas específicos, ¿cierto? Empresas como, por contarle alguna, talento. Empresas como allá arriba, medicina, precisión en la medicina, ¿sí? Entonces, precisión en la medicina, SciApse. SciApse es una empresa súper interesante que tiene que ver con personalizar las recomendaciones médicas, ¿sí? No tanto los diagnósticos, no es tanto por detrás, si voy a analizo si tenés cáncer o no tenés cáncer, es cuando el médico se sienta con la persona y nos receta ciertas recomendaciones, bueno, corra un poquito, no coma esto, no sé qué, pero hacerlo con un contexto de entendimiento completo del cliente. Entonces, si sabe que el cliente vive en un lugar que no puede salir a correr porque, no sé, la loma o por lo que sea, entonces la recomendación le ayuda al médico a hacer una recomendación con una microsegmentación que se llama, y es personalizada para esa persona, porque entiende el comportamiento general de esa persona, ¿no? Empresas como las que, bueno, aparecía por ahí abajo, Cubentus. Cubentus es súper interesante también porque ¿dónde está? No está en todo el hospital, no, está en la emergencia, en la sala de emergencia. En la sala de emergencia, con temas de inteligencia artificial, sobre todo usando reconocimiento de imágenes, está evaluando como la eficiencia de la sala de emergencia y le está recomendando en tiempo real y le dice, no, aquella persona demoró mucho ahí, no, pero está demasiado cerca de esta otra persona que en realidad entró con este padecimiento, entonces puede haber un riesgo, entonces vamos a mitigar el riesgo. Entonces está permanentemente como ayudando como a la mejor gestión de la sala de emergencia, ¿sí? Entonces, y bueno, hay una Vis AI que es súper interesante, que tiene que ver con radiología, que tiene que ver que últimamente se publicó que lo que hace básicamente es leer información sobre todo para fracturas, radiología, y encontró que tenía una precisión mayor que los propios médicos en encontrar ciertos patrones. Lo alimentaron con un montón de imágenes y básicamente después encontraron que era súper precisa para reconocer patrones, ¿eh? Y hacer ciertas recomendaciones desde el punto de vista de la radiografía en sí. Y eso, inteligencia artificial, machine learning y demás. Rápidamente, entonces, ahí como que se ve medio resaltado en amarillo, pero un poco el concepto es, la cadena de valor se está viendo, digamos, enriquecida por distintos actores. No es en toda la cadena de valor en sí, sino en ciertos componentes, pero el riesgo principal, o el riesgo no, sino la preocupación principal, y acá alguien del sector privado y después una persona del sector salud público de Estados Unidos, tiene que ver con, está buenísimo toda esta tecnología, pero si no tengo el ecosistema, si no tengo el contexto donde pueda aplicarla, no tiene valor, o sea, no me agrega demasiado. Incluso el sector público dice, si no tengo las condiciones para aplicar esta tecnología, no puedo. Y ahí vuelvo con un poco al mensaje inicial, no, digamos que ahora vamos a conversar, el tema es menos de tecnología y más de procesos y de ecosistema. Sobre todo en el sector salud, en el que es fundamental el tema de la interoperabilidad entre actores, porque el sector salud no es un actor o no es un actor grande, sino que son múltiples trabajando juntos de una u otra forma, voluntaria o involuntariamente, pero trabajando juntos. Aseguradoras,
EPS, IPS y administradoras de salud. ¿Se me pones cancelar ahí? Bien. Tengo 2 minutos más, ¿no? Sí. Me lo suman después. Listo. Entonces, ecosistema y la necesidad del ecosistema es el segundo mensaje. Y tercer y último mensaje, y no me extiendo más porque no vamos a tener más tiempo, sino tengo 2 más. La historia, ¿no? Yo pasé algún tiempo en México. En México cuando llegué y fui a Telcel y me compré un celular, y me compré el plan de datos, me compré el equipo, el plan de datos, y ya me compré un router, también un módem como para tener ahí en el apartamento, no sé qué. Era un momento, esto hace unos años, era uno de los momentos en el que Telcel había sacado una aplicación móvil espectacular, buenísima. O sea, se había gastado un montón de plata, tenía un montón de diseño de usuario, diseño de experiencia de usuario que era brillante, buenísima, etcétera, todo lo demás. Te integraba pagos, integraba un montón de servicios. Al final de mes, cuando me tocaba pagar, voy a pagar y me dejaba solamente pagar los servicios, pero no me dejaba pagar el equipo. Pasó el primer mes, el segundo mes, todos los meses tenía que ir a pagar a un sitio, a algún lugar físico, porque no podía pagarlo a través de ahí, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos trabajando con Telcel, además era cliente, entonces me empecé a investigar por qué pasaba eso, ¿no? Porque la aplicación era buenísima, se había hecho una inversión millonaria en eso, pero al final la experiencia era mala, ¿no? Y el problema por detrás eran distintos procesos. ¿Sí? Era un proceso que tiene que ver con servicios y no sé qué, y otro proceso, es más, hasta había proveedores diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde la pregunta, digamos, que es el hilo que les planteaba al principio, tiene que ver con que a veces no necesariamente, no solamente es la inversión en esa experiencia de usuario, la experiencia de usuario tiene que estar soportada de alguna forma por procesos, por operación, por ejecución. Podemos tener todo lo mejor de cara al cliente, pero si por detrás no tenemos las condiciones, no estamos listos realmente los procesos, o los procesos no son lo suficientemente adaptables y flexibles, entonces ahí falla. Entonces, la experiencia de usuario sí está relacionada a procesos. Y vuelvo a salud para terminar. Este sale del informe de Supersalud también del año 2017. Todos los años Supersalud hace un informe de gestión en lo que súper interesante, hace auditorías, ahí reevalúa todo lo que fueron las quejas de clientes durante el año, no sé qué. Bueno, entre auditorías y quejas de cliente salen 6 oportunidades de mejora. 6 oportunidades de mejora. De las 6 oportunidades de mejora, cuando uno empieza como a escarbar un poquito más, 3 no es por falta de tecnología, no es por falta de profesionales, 3 es por problemas de procesos. ¿Sí? Oportunidad en la asignación de citas, un problema generalizado, siempre tenemos problemas de las fechas, etc. Hay una regulación que habla de la medicina general, pero después las especialidades entran un poco ahí según la disponibilidad, el estado del paciente, no sé qué, no sé cuánto, y eso es puramente un tema de eficiencia en procesos. ¿Sí? Programación de tratamiento y la última, en la que estamos trabajando bastante con algunos de los invitados, atrasos en facturación de cartera, ¿no? Sigue siendo un problema, a pesar de que tenemos facturación electrónica y ha sido un desafío para las compañías de salud adaptarse a la facturación electrónica, pero sigue siendo un problema. O sea, de las 6 principales, yo reevalúo todo un año, hice auditorías, hice todo y resulta que de las 6 oportunidades de mejora no es traer una mega solución, no, 3 es mejorar en procesos. Entonces, este era un ejemplo, pero me lo voy a pasar. Entonces el mensaje es, los procesos siguen siendo una parte fundamental, importante en la ejecución, siguen siendo un componente extremadamente importante cuando pensamos en transformación y cambio. Somos expertos en montar procesos y después capa de otro proceso para subsanar el otro y terminar con una situación así, en vez de pensar en la eficiencia inicial. Entonces, los 3 mensajes finales en resumen son, la eficiencia del sistema sigue siendo el gran reto colectivo y tenemos que trabajar en interrelación e interoperabilidad entre actores.
Segundo es no olvidar la mirada de los procesos, súper importante de nuestro punto de vista, porque puedo tener la tecnología A que le solucionó muy bien al cliente 1, pero no le soluciona al cliente 2, puramente por un tema de contexto y de cómo está ordenado. Y 3, a pesar de que somos una empresa de tecnología, comprar tecnología y no que te vendan tecnología, ¿sí? Tecnología al final de todo, y el mensaje estos últimos días es la tecnología no es lo central en la transformación digital, la tecnología no es lo central en el cambio, la tecnología al final tiene que ser funcional. Entonces miremos siempre la tecnología como la herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema importante el pensarlo de esa perspectiva. Entonces, ahí los 25, un poquito más de minutos que me tomé, ahora sí vamos a pasar al panel, a hablar con los que saben y hablar con los que han tenido la experiencia. Y bueno, nada, después agradecerlo. Yo creo que la presentación incluso se puede como compartir, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, ¿hola? ¿Están los dos con micrófono? Sí, aquí estamos. Bueno, listo, empecemos. Entonces empecemos un poco retomando el punto que conversábamos recién, o alguno de los últimos puntos que trataba recién de proceso y la eficiencia. Entonces, un poco Clínica Medellín, ¿cómo ha enfrentado el reto de adaptar sus procesos o de adaptar la operación a la presión de la transformación o a la presión del cambio? Digamos, ¿en qué se han enfocado en temas de adaptarse, Carlos? Bueno, muy buenos días. Confiemos que este ratico sea atractivo para todos nosotros. En cuanto a ese tema que vamos a hablar de procesos, yo quisiera que nos pusiéramos en contexto, porque son temas totalmente prácticos, totalmente aterrizados en el día a día. Primero es ir de más a menos y es, mire, la principal preocupación que tenemos los empresarios es la sostenibilidad de las compañías. ¿Y por qué eso es una gran preocupación? Porque la sostenibilidad de las compañías no se gestiona. Y porque el mundo se está moviendo tan rápido que a veces nos sorprende y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y por eso ustedes ven en el día a día tantas compañías que tienen unos ciclos de vida muy cortos. Y la generación de valor de esas empresas, insisto, voy de más a menos, para que todos estemos en contexto, la generación de valor de esas compañías depende de 4 elementos. 1, la estrategia. Y lo triste es que muchas compañías no tienen estrategia, no saben para dónde van, no saben qué los diferencian. Número 2, la eficiencia de los procesos, y por eso les digo, es muy importante ponernos en contexto porque estamos hablando de procesos y la eficiencia de procesos, ahí es donde está el dinero. Ahí es donde está el dinero en muchas compañías y ahora les voy a decir brevemente caso específico Clínica Medellín que hemos alcanzado ahí. Tercero, el entorno económico, y sobra hablar de la situación del entorno económico del sector de la salud. Pero hay que verlo desde el punto de vista de oportunidad, porque cuando hay una crisis, ahí es donde todas las personas se están sacudiendo en pro de esa sostenibilidad. Y cuarto, la ejecución. Fallamos por la ejecución. Hacemos unas modas, hacemos unos proyectos y no se le hace ningún seguimiento ni sabemos qué capturas de valor se pueden lograr ahí. Como en todas las industrias, en todos los sectores, en el sector de la salud, caso de la IPS, hay unos procesos muy importantes. E insisto, ahí es donde está el dinero. Procesos como Girocama. ¿Qué es eso? Desde que un paciente sale de su habitación, ¿cuánto se demora en volver a cargar la habitación? Y ustedes no se imaginan el dinero que hay ahí. Nosotros pasamos de 11 horas, como decimos, de calentar otra vez la cama, a 4 horas. Y eso es casi duplicar la capacidad de hospitalización. Segundo, todos esos procesos, desde la facturación, radicación, glosas, que funciona este sector, la cantidad de caja atrapada que se queda ahí es enorme. Y si no somos eficientes en todo ese proceso,
Seguramente habrá unos problemas grandes, además adicionales a los de capital de trabajo que hoy en día tenemos. Casos como productividades de quirófanos. Nosotros hacemos cerca de 30.000 cirugías en el año, eso es mucha cirugía. ¿Qué tal si no fuéramos productivos desde una preadmisión hasta la programación y hasta el alta del paciente en cirugía? Y así casos hay otros que nos obligan a ser muy eficientes, con o sin tecnología, pero todo centrado en que haya una motivación del personal para la transformación de esos procesos. Jorge, ¿cómo vivís el tema de eficiencia en ARL, en la operación de ARL? Bueno, buenos días. Muy en la línea de lo que acaba de decir Carlos. Nosotros vemos la eficiencia, y personalmente la veo yo, no tanto como un ahorro en el costo, sino poder desplazar el recurso que tiene la compañía al frente, a donde agregue valor y sacarlo de donde, por decirlo gráficamente, estamos pasando un papel de un escritorio a otro. Ahí la persona se empequeñece y no agrega valor. O sea, buscamos hacer eficiencias para poder poner el recurso donde efectivamente le está agregando valor a nuestro cliente, donde el cliente ve un mejor servicio o un mayor servicio fruto de esa eficiencia que hemos estado ganando. Vale, bien. El sector, o sea, ahora hicimos como el comentario del caso específico de Clínica Medellín, pero la madurez del sector, Carlos, ¿cómo evaluás un poco qué tan preparado y qué tan maduro crees que en Colombia tenemos el sector salud para enfrentar estos retos? Yo creo que falta mucho, definitivamente falta mucho, porque si ustedes ven, digamos como sistema, hay dos situaciones que son propias del sistema. Uno, la desconfianza que hay entre los distintos actores del sistema. Cuando hay una desconfianza, no es fácil que nuevas tecnologías entren y sean bien pagas como lo deberían ser. Y lo segundo, que es muy importante, es la solvencia de las compañías. Tanto EPS, ustedes lo leen permanentemente en los periódicos, en la prensa, en la radio, ven permanentemente que hay unas exigencias de solvencia, y muchas EPS y algunas IPS están enredadas con un tema de solvencia. Y cuando hay problemas de sostenibilidad, por supuesto la inversión se reduce. Pero no podemos ser tan injustos, Yo creo que hemos avanzado muchísimo en la medida que hemos podido. Temas como historia clínica electrónica, que antes era un cerro de papel enorme, temas como el RICS y PACS, que ayudan a esa gestión tecnológica de oportunidad en la lectura e interpretación de los estados de las imágenes diagnósticas, temas como telemedicina. Yo creo que ahí hemos venido avanzando, pero no todo es dinero. Hay un tema de actitud, hay un tema de convencimiento. En la medida que uno sea coherente con la filosofía, y en el caso nuestro, que lo estamos todos los días, trabajamos permanentemente en esto, es que nuestros procesos tienen que estar centrados en el paciente. ¿Qué busca el paciente? 3 cositas no más. 1, accesibilidad y oportunidad al sistema. 2, que lo aliviemos rápidamente. Y 3, que le demos un trato humanizado. Si nuestros procesos están orientados en esas 3 cositas, creo que vamos a garantizar la sostenibilidad de la institución. Ahí te hago una doble clic ahí, porque el que mencionabas el tema del dinero y de la inversión, ¿no? En la última encuesta de transformación digital de la ANDI, en la parte, y ayer lo veíamos también, la parte como de los retos, ¿sí? La parte de los retos, había uno que tenía que ver con presupuesto. Es decir, hay organizaciones que están haciendo muchas cosas, tienen problemas de talento, tienen no sé qué, pero uno de los stoppers a veces es, no sé si le estamos destinando la inversión necesaria para la transformación. Entonces, ¿crees que el sector salud está haciendo las inversiones necesarias en transformación? ¿Crees que el presupuesto es un stopper? ¿Cuál es el caso de Clínica Medellín? En el mundo, el 5%
de los ingresos de las compañías se invierten, van a inversión. Nosotros hoy estamos en el 2%. Caso específico Clínica Medellín, que Federico me pregunta, es porque nosotros ya hicimos una gran inversión, una inversión de comprar una sede nueva, moderna, actualizada, y mantener ese ritmo no es fácil, y poder mantener niveles de inversión del 5% que se maneja a nivel mundial en estos años para nosotros va a ser difícil. Vale. Interesante el tema como de la desconfianza entre los actores. Eso es un tema como interesante. Jorge, en ese sentido, ¿uno qué espera normalmente de aliados de la transformación? ¿Quiénes hoy ves como que son tus potenciales, no con nombres, sino con, digamos, qué actores esperás que te acompañen más? ¿Qué esperás como de los aliados de transformación, ¿no? En este sector que es tan importante como la interrelación entre actores? Ese es un tema bien bueno porque yo creo que uno en el sector en que esté debe enfocarse es en su actividad principal. Y estos temas que no siendo de tecnología, sí, atrás tienen bastante tecnología, hay que buscar es quién es el socio, el aliado que lo acompaña a uno en eso. No sea que uno se meta, pues, hace adquisiciones de último modelo, no los implementa completamente porque esa no es su competencia, o si los implementa, pues le va a quedar difícil siempre estar en la cresta. O sea que yo he pensado que el mejor acercamiento es buscar quién sabe hacer la cosa, quién es el mejor aliado y hacer alianzas más que hacerlo de cuenta propia. Vale, un par de preguntas como adicionales ahí. Prioridades, o sea, a cualquiera de los dos, al que quiera, prioridades, o cuál es el foco hoy de sus organizaciones en temas de transformación o de cambio, cuáles son las de corto o mediano plazo en las que se están enfocando más. El foco nuestro es poder gerenciar a la luz de los procesos una experiencia grata del paciente. Es identificar todos los momentos de verdad, desde el primer contacto hasta el último contacto, para hacer su estadía una estadía agradable. Ese es nuestro foco. Desde el punto de vista de nosotros es, como lo decía ahora, es poder poner el recurso donde yo le agregue valor al cliente. O sea, si la automatización me libera recursos para llevarle más valor al cliente, ese tiene que ser, es aplicarla o para que nos libere valor y poderlo aplicar de cara al cliente, o aplicarla para agregarle valor al cliente. Vale, y ahí ahora que mencionas automatización, lo relaciono con un tema que ha salido bastante en el día de ayer y creo que en alguna conversación hoy también, con el problema del talento, ¿no? El problema del talento, ¿no? Y la pregunta va como con dos frentes. Incluso veíamos como en los análisis de competitividad que ayer nos trajo el amigo del IMD, un desastre, Colombia un desastre, estamos muy abajo en muchos temas, pero algunos temas estamos bien y mejor, y en algunos temas es talento, justamente el problema como del talento, de la sensación de que no tenemos el talento suficiente, y eso puede ser subjetivo a veces, pero que no tenemos el talento suficiente para enfrentar el cambio. Entonces, un poco la pregunta de los dos frentes es, uno, desde el punto de vista como de automatización que mencionabas hoy, ¿qué tanto hoy les está impactando el tema? O sea, ¿qué tanto se siente dentro de la organización la automatización, o en qué sectores de la organización se siente más? La automatización me va a impactar la gente y la gente tiene como ese miedo. Y lo otro es, ¿qué es lo que han visto? O sea, si realmente el talento ha sido un problema en el caso de ustedes. Hablamos hoy de mañana de los millennials, entonces un poco, bueno, ¿cuáles son los retos desde el punto de vista de talento hoy en este momento en el que estamos de necesidades como de cambio, de transformación y de velocidad, etcétera, dentro del sector y dentro de sus organizaciones? Yo creo que no estamos preparados. No estamos preparados para hacer que esa nueva generación que son los millennials, que en el 2030 va a ser un porcentaje muy importante de los empleados, para atraerlos. No estamos preparados para eso. Eso es un tema muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones están diseñadas con unas estructuras jerárquicas muy pesadas, muy complejas.
donde cualquier decisión está concentrada en uno o dos señores, y eso no es ágil. Y las compañías valen por su capacidad de reinventarse y por su agilidad en la aplicación de sus estrategias. El mundo en el que yo fui creado ya no existe. A mí me educaron diferente. A mí me educaron sea un buen estudiante, consíguese un trabajo y jubílese. Y el mundo de hoy no es ese. Las necesidades de los millennials y de las nuevas generaciones son muy distintas hoy en día. Ellos buscan confort, ellos buscan reto, ellos buscan flexibilidad, ellos buscan libertad, ellos buscan experiencia. Y si las compañías nuestras no son capaces de hacer el clic con esas nuevas generaciones, seguramente vamos a tener problemas de desarrollo. Yo complementaría eso, y es que antes nos educaron para responder o nos educaron para hacer, y yo diría que ahora lo que hay que privilegiar es el criterio. Lo que uno aprende a hacer, pues rapidito se deja de hacer y ya entra en desuso. Lo que hay que cuidar de las personas es el criterio con que van a ir afrontando ese cambio continuo. Y ahí sí estaríamos listos. Es como la flexibilidad, ¿no? Estar como listo, no para un escenario en particular, pero para poder ser lo suficientemente flexible y adaptarse a distintos escenarios. Vale, la última, ya queda poquito tiempo, en periodos de elecciones y todo lo demás. Sector público y sobre todo regulación. O sea, ¿cómo ha sido la experiencia desde el punto de vista de vuelta de transformación y cambio frente como a la regulación? O sea, ¿la regulación de alguna forma ha sido dinamizador alguna vez o los ha limitado más en las iniciativas de cambio, en iniciativas de transformación? Carlos. Yo creo que al final del día, gústenos o no, ha sido un dinamizador. Así estemos improvisando todos los días y nos obliga a apagar incendios. Pero después de que apagamos esos incendios, nos ha llevado de manera obligatoria a hacer esa transformación. Yo creo que la regulación, hay unas sirven, otras no sirven, hay unas que son útiles, otras no, pero cuando nos ponen una exigencia, caso facturación electrónica, por ponerles un ejemplo, que el 1 de septiembre tenemos que estar con facturación electrónica, hace apenas 8 días se están haciendo modificaciones todavía. Entonces, nos la pasamos improvisando muchas veces, y por eso esa transformación, Federico, que uno quisiera hacer de manera programada y continua en el tiempo, es difícil, porque el exceso de regulación te saca de foco. Y planear en este sistema no es fácil, porque las condiciones y las reglas de juego te están cambiando casi que permanentemente. Y yo le agregaría que como sector privado nos queda el reto es no estar de espectadores de la regulación que va a salir o que están sacando, sino ser acompañantes y consejeros en la medida en que nos abran los espacios en los entes reguladores. Vale, más proactivo, ¿no? Bueno, yo creo que el tiempo se nos acabó, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. Algo. Vale, gracias entonces. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.